Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Hay trabajos que uno toma por necesidad, sin pensar realmente en lo que pueden traer consigo. A veces creemos que conocemos todos los riesgos de un empleo, especialmente cuando parece tan tranquilo y silencioso como cuidar una iglesia durante la noche. Pero la verdad es que los lugares sagrados, cuando se quedan solos en la oscuridad, pueden despertar cosas que durante el día permanecen dormidas. Esta es mi historia, y aunque han pasado ya varios meses desde que dejé ese trabajo, todavía no puedo dormir completamente tranquilo por las noches. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 32 años y soy originario de Xalapa, Veracruz. Trabajo desde hace 10 años como vigilante nocturno, un oficio que aprendí por necesidad cuando mi esposa quedó embarazada de nuestra primera hija. Los turnos de noche siempre han sido parte de mi vida, y pensé que ya me había acostumbrado a la soledad y los sonidos extraños que trae consigo la madrugada. Durante años trabajé cuidando oficinas, fábricas, centros comerciales y hasta un hospital. Creía que había visto de todo hasta que en marzo del año pasado conseguí un trabajo que parecía perfecto. Vigilante nocturno en la iglesia de San Miguel Arcángel, una construcción del siglo XVIII ubicada en el centro histórico de mi ciudad. El padre Rodríguez, un hombre mayor de unos 60 años con cabello completamente blanco, me recibió una tarde de jueves para explicarme mis responsabilidades. La iglesia había tenido problemas con personas que intentaban entrar durante la noche. No para robar exactamente, sino más bien vagabundos que buscaban refugio o jóvenes que querían hacer travesuras. «Mira, Roberto», me dijo mientras caminábamos por el pasillo central entre las bancas de madera oscura. «Este es un trabajo muy tranquilo. Solo necesitas hacer 3 rondas durante la noche. Una a las 11, otra a las 2 de la madrugada y la última a las 5 de la mañana. Me enseñó todas las entradas. La puerta principal, que era enorme y de madera tallada, una puerta lateral que daba al jardín y una puerta trasera que conectaba con la sacristía. También me mostró la pequeña oficina donde podría pasar el tiempo entre rondas, equipada con una silla cómoda, una mesa pequeña y una cafetera que el mismo padre había puesto para mi comodidad. «Lo único que te pido», continuó mientras me entregaba las llaves, «es que respetes este lugar sagrado. Puedes leer, escuchar música con audífonos, hasta ver videos en tu teléfono si quieres, pero mantén siempre el respeto que merece la casa de Dios». Me pareció razonable. El pago era bueno, mejor que otros trabajos de vigilancia que había tenido, y el ambiente se veía muy tranquilo. Las bancas estaban perfectamente alineadas. El altar mayor se veía imponente con sus decoraciones doradas, y las imágenes de santos parecían observar con benevolencia desde sus nichos en las paredes. Mi primera noche fue un viernes de marzo. Llegué a las 10 de la noche, como habíamos acordado, y el padre Rodríguez me acompañó para asegurarse de que recordara todos los procedimientos. Me explicó una vez más dónde estaban los interruptores de luz, cómo funcionaba el sistema de alarma, y me recordó que si veía algo sospechoso, debía llamarlo inmediatamente a su celular antes de contactar a la policía. «Ah, y otra cosa», me dijo justo antes de irse. «Si escuchas ruidos extraños no te preocupes demasiado. Esta iglesia tiene más de 200 años y los edificios viejos siempre hacen sonidos raros por la noche. Es normal». Esa primera noche pasó sin problemas. Hice mis 3 rondas a tiempo. Revisé todas las puertas y ventanas y pude descansar tranquilo en la oficina entre cada recorrido. El único sonido que escuché fue el viento golpeando suavemente contra los vitrales, algo que efectivamente parecía normal para un edificio tan antiguo. Durante la segunda semana todo siguió igual de tranquilo. Ya me había acostumbrado a la rutina y hasta había empezado a disfrutar la paz que se respiraba en ese lugar durante las horas más silenciosas de la noche. Llevaba conmigo libros para leer, y a veces me permitía caminar lentamente por entre las bancas, admirando los detalles de la arquitectura que durante el día, con tantos feligreses, era difícil apreciar completamente.
Fue durante mi tercera semana cuando empecé a notar las primeras cosas extrañas. Todo comenzó un martes por la noche, durante mi ronda de las 2 de la madrugada. Mientras caminaba hacia el altar mayor para revisar la puerta de la sacristía, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era como si alguien estuviera susurrando, pero tan bajito que no podía distinguir las palabras. Me quedé inmóvil durante varios minutos, concentrándome en escuchar, pero el sonido se había desvanecido completamente. Pensé que quizás había sido el viento filtrándose por alguna ventana mal cerrada, o tal vez mi imaginación jugándome una mala pasada después de tantas horas de silencio. Continué con mi ronda sin darle más importancia, pero los susurros regresaron la noche siguiente, esta vez durante mi primera ronda a las 11, y lo más extraño era que parecían venir de diferentes direcciones cada vez. Primero desde el área del altar, luego desde las bancas del fondo, después desde algún lugar cerca de los confesionarios. Durante esa semana decidí prestar más atención a estos sonidos. Empecé a tomar notas mentales de cuándo ocurrían, desde dónde parecían venir, y si había algún patrón que pudiera explicarlos de manera lógica. Los susurros siempre eran muy suaves, como si fueran conversaciones lejanas, pero nunca pude entender ni una sola palabra claramente. A veces duraban apenas unos segundos, otras veces se extendían por varios minutos. Una noche decidí investigar más a fondo. Cuando escuché los susurros viniendo del área de los confesionarios, caminé lentamente hacia allá, tratando de hacer el menor ruido posible con mis pasos. Pero conforme me acercaba, los sonidos se iban desvaneciendo como si supieran que me estaba aproximando. Revisé cada confesionario cuidadosamente, abriendo las cortinas y examinando el interior con mi linterna. No encontré nada fuera de lo normal, solo los bancos de madera, algunos libros de oraciones olvidados y el aroma suave a incienso que siempre impregnaba esa área. Pero esa misma noche, mientras regresaba a la oficina después de mi segunda ronda, algo me hizo voltear hacia las bancas del lado derecho de la iglesia. Ahí, sentada en la tercera fila, había una figura oscura. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Prendí mi linterna y apunté hacia ese lugar, pero no había nadie. La banca estaba completamente vacía, igual que todas las demás. Caminé hasta esa fila específica y la revisé completamente. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. El cojín del asiento no estaba hundido, no había calor residual, nada que indicara presencia humana reciente. Me quedé ahí parado durante varios minutos, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, o tal vez algún juego de sombras causado por las luces de la calle que se filtraban a través de los vitrales. Pero en el fondo sabía que había visto algo, y esa certeza me acompañó durante el resto de la noche. Al día siguiente decidí comentarle mis experiencias al padre Rodríguez. Lo encontré durante la tarde, mientras preparaba la misa de las 6, organizando algunos libros sobre el altar mayor. «Padre, ¿puedo hacerle una pregunta sobre la iglesia?», le dije, tratando de sonar casual. «Por supuesto, Roberto, dime. ¿Ha notado usted alguna vez sonidos extraños durante la noche? ¿O ha tenido otros vigilantes que le hayan comentado algo parecido?». El padre Rodríguez dejó de acomodar los libros y me miró directamente a los ojos. Por un momento pensé que iba a decirme que eran tonterías mías, pero su expresión se volvió más seria de lo que esperaba. «¿Qué tipo de sonidos has escuchado?», me preguntó. Le conté sobre los susurros, sobre la figura que había visto en las bancas y sobre la sensación general de que no estaba completamente solo durante mis rondas nocturnas. El padre asintió lentamente mientras me escuchaba, como si no fuera la primera vez que oía este tipo de relatos. «Roberto», me dijo finalmente, «esta iglesia tiene una historia muy larga. Ha visto nacer y partir a muchas generaciones de feligreses. Algunos de ellos tenían una conexión muy fuerte con este lugar». No me dijo nada más específico, pero la manera en que habló me hizo entender que mis experiencias no eran completamente inusuales. «¿Debería preocuparme?», le pregunté. «Mientras mantengas el respeto hacia este lugar sagrado, no creo que tengas problemas serios. Solo recuerda que estás cuidando algo más que un edificio. Estás protegiendo un espacio donde muchas personas han puesto su fe y sus esperanzas». Esa conversación me tranquilizó un poco, pero también me hizo estar más alerta durante las siguientes noches. Los susurros continuaron, pero ya no me asustaban tanto como al principio. Incluso empecé a acostumbrarme a ellos.
como si fueran parte del ambiente nocturno de la iglesia. Sin embargo, fue durante mi quinta semana cuando las cosas comenzaron a intensificarse de manera preocupante. Todo empezó un domingo por la noche, después de que la iglesia había estado especialmente llena durante las misas del día. El padre Rodríguez me había comentado que habían tenido una celebración especial por el aniversario de la parroquia, y que muchas familias habían asistido para agradecer por bendiciones recibidas. Durante mi primera ronda de esa noche, noté que el ambiente se sentía diferente. Era como si la energía de todas esas oraciones y emociones del día todavía flotara en el aire. Los susurros esa noche eran más claros, más constantes, y por primera vez pude distinguir algunas palabras sueltas. Eran oraciones, fragmentos de Ave Marías y Padre Nuestros, dichos en voces que sonaban como ecos lejanos de conversaciones que habían ocurrido hace mucho tiempo. Al principio esto me tranquilizó un poco. Si eran oraciones, pensé, no podía ser algo malo. Pero conforme avanzaba la noche, los susurros empezaron a cambiar. Durante mi ronda de las 2 de la madrugada, mientras caminaba por el pasillo lateral derecho, escuché claramente una voz de mujer que decía: «Ayúdame, por favor». Me detuve inmediatamente y volteé hacia donde había venido la voz. Era desde el área de los santos, donde había varias estatuas en nichos iluminados por pequeñas luces siempre encendidas. «¿Hay alguien ahí?», pregunté en voz alta, sintiendo un poco tonto por hablar al aire. No hubo respuesta, pero escuché algo que me heló la sangre. Pasos lentos caminando sobre las baldosas de piedra. Los pasos se dirigían desde el área de los santos hacia el altar mayor, con un ritmo constante y pausado, como si alguien estuviera caminando muy despacio y con dificultad. Seguí el sonido con mi vista, moviendo la cabeza conforme los pasos avanzaban, pero no podía ver a nadie. Los pasos llegaron hasta el altar mayor y ahí se detuvieron. Esperé en silencio durante varios minutos, pero no escuché nada más. Decidí continuar con mi ronda, pero ahora todos mis sentidos estaban completamente alerta. Mientras revisaba la puerta trasera que conectaba con la sacristía, escuché que alguien estaba moviendo las bancas. Era un sonido inconfundible, el roce de madera pesada arrastrándose sobre las baldosas de piedra. Regresé rápidamente al área principal de la iglesia y encendí todas las luces. Todas las bancas estaban exactamente en su lugar, perfectamente alineadas como siempre. Pero entonces noté algo que me puso la piel de gallina. En la primera banca del lado izquierdo, justo frente al altar mayor, había un libro de oraciones abierto. Yo había pasado por ahí apenas 15 minutos antes y estaba completamente seguro de que esa banca estaba vacía. Me acerqué lentamente al libro. Estaba abierto en una página que hablaba sobre oraciones por las almas en pena, por aquellos que habían partido, pero que todavía necesitaban ayuda espiritual para encontrar su descanso eterno. Las manos me temblaron ligeramente mientras cerraba el libro. Miré alrededor de toda la iglesia, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero no había nadie más ahí. Decidí llevarme el libro a la oficina y comentarle al padre Rodríguez sobre esto en la mañana. Pero cuando llegué a la oficina y prendí la luz, me di cuenta de que no estaba solo. Sentada en mi silla había una mujer mayor, vestida completamente de negro, con el cabello gris recogido en un moño bajo. Me quedé paralizado en la entrada, sin poder mover ni un solo músculo. La mujer me miró directamente a los ojos y me sonrió con una expresión muy triste. «Gracias por cuidar este lugar», me dijo con una voz suave pero muy clara. «Significa mucho para los que ya no podemos hacerlo». Parpadeé una vez y cuando abrí los ojos la silla estaba vacía. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé parado en la entrada de la oficina durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de ver y escuchar. Finalmente reuní el valor suficiente para entrar y sentarme, pero ya no pude concentrarme en nada más durante el resto de la noche. Cada pequeño sonido me ponía en alerta máxima, y no dejé de voltear hacia todos lados hasta que llegó la hora de mi ronda de las 5 de la mañana. Esa última ronda la hice lo más rápido posible, revisando las puertas y ventanas casi corriendo, con ganas de que llegara la hora de irme a casa. Pero justo cuando estaba a punto de terminar mi turno, mientras caminaba hacia la salida, escuché algo que me hizo entender que mis experiencias en esa iglesia apenas estaban comenzando. Desde el coro, en la parte alta de la iglesia, llegaba el sonido de alguien tocando el órgano. Era una melodía lenta y melancólica, tocada con mucha suavidad,
como si quien la ejecutara no quisiera despertar a nadie. Pero yo sabía perfectamente que el órgano estaba descompuesto desde hacía varios meses, según me había comentado el padre Rodríguez durante mi primera semana. El sonido continuó durante varios minutos, una música hermosa, pero que en esas circunstancias me resultaba absolutamente aterradora. Salí de la iglesia esa mañana con la certeza de que tendría que tomar una decisión muy pronto. O aprendía a convivir con estos fenómenos extraños, o buscaría otro trabajo. Pero lo que no sabía en ese momento era que las cosas estaban a punto de volverse mucho más intensas. Llegué a casa esa mañana completamente agotado, no solo físicamente sino emocionalmente. Mi esposa Carmen notó inmediatamente que algo me pasaba. ¿Estás bien, Roberto? Te ves muy pálido, me dijo mientras preparaba el desayuno para nuestra hija. No sabía cómo explicarle lo que había vivido sin sonar como si me hubiera vuelto loco, así que solo le dije que había sido una noche más pesada de lo normal. Pero Carmen me conoce muy bien después de 12 años de matrimonio. ¿Tiene que ver con tu nuevo trabajo en la iglesia?, me preguntó directamente. Le conté una versión resumida de lo que había estado experimentando, omitiendo los detalles más extraños. Aún así, pude ver la preocupación en sus ojos. Tal vez deberías buscar otro trabajo, me sugirió. No vale la pena que te pongas así por un empleo. Sabía que tenía razón, pero también sabíamos que económicamente no podíamos darnos el lujo de que yo dejara de trabajar mientras buscaba algo más. Decidí darle una oportunidad más a ese trabajo. Si las cosas empeoraban, buscaría otra cosa inmediatamente. Esa tarde, antes de ir a la iglesia, pasé por la biblioteca del centro para investigar un poco sobre la historia del lugar. La bibliotecaria, una señora mayor muy amable, me ayudó a encontrar algunos libros y documentos antiguos sobre la iglesia de San Miguel Arcángel. Lo que descubrí me hizo entender mejor lo que había estado experimentando. La iglesia había sido construida en 1743, pero el terreno donde estaba tenía una historia mucho más antigua. Según los documentos, ahí había existido desde tiempos prehispánicos un lugar considerado sagrado por los pueblos indígenas de la región. Durante la época colonial, muchas personas importantes de la ciudad habían sido enterradas en las criptas debajo de la iglesia, una práctica común en aquellos tiempos. Pero lo que más me llamó la atención fue un documento de principios del siglo XX, que mencionaba que varios sacerdotes y cuidadores habían reportado presencias benévolas en la iglesia durante las horas nocturnas. El documento describía estas presencias como almas de fieles devotos que continuaban velando por la casa de Dios, incluso después de su partida terrenal. Esta información me tranquilizó un poco. Si las presencias eran benévolas, como decía el documento, tal vez no tenía nada que temer. Llegué a mi turno esa noche con una actitud más relajada, dispuesto a coexistir pacíficamente con los habitantes invisibles de la iglesia. Durante mi primera ronda todo estuvo tranquilo. Los susurros habituales estaban ahí, pero ya no me molestaban tanto. Fue durante mi segunda ronda, a las 2 de la madrugada, cuando ocurrió algo completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. Mientras caminaba por el pasillo central hacia el altar mayor, todas las luces de la iglesia se apagaron de repente. Me quedé inmóvil en completa oscuridad. Mi primera reacción fue buscar mi linterna, pero cuando la encendí, la luz apenas penetraba un par de metros en esa oscuridad tan densa. Entonces escuché voces, muchas voces viniendo desde todas las direcciones. No eran susurros esta vez, eran conversaciones claras, como si la iglesia estuviera llena de personas hablando al mismo tiempo. Podía distinguir voces de hombres, mujeres, niños y ancianos, todos hablando en español pero con acentos y formas de hablar muy antiguos. Hablaban sobre sus vidas, sus preocupaciones, sus oraciones, sus esperanzas. Una voz de hombre mayor hablaba sobre la cosecha de maíz de su rancho. Una mujer joven rezaba por la salud de su bebé enfermo. Un niño le preguntaba a su madre cuándo podría volver a ver a su abuelo. Eran conversaciones cotidianas, pero todas mezcladas en un murmullo constante que llenaba completamente el espacio de la iglesia. Caminé lentamente hacia el altar mayor, y conforme avanzaba las voces se hacían más claras y más numerosas. Cuando llegué frente al altar, las voces cesaron abruptamente. En el silencio que siguió, escuché pasos bajando desde el área del coro. Eran pasos pesados, como de botas de cuero sobre escalones de madera. Apunté mi linterna hacia la escalera que subía al coro,
pero no pude ver a nadie. Los pasos llegaron hasta el nivel principal de la iglesia y comenzaron a caminar por el pasillo central, directamente hacia donde yo estaba parado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar en todo el edificio. Los pasos se detuvieron a apenas unos metros de mí. En ese momento, una voz profunda y clara me habló directamente. No tengas miedo, hijo. Somos los guardianes de este lugar sagrado. Hemos estado esperando a alguien como tú. La voz sonaba como la de un hombre mayor, con una autoridad natural que me hizo sentir extrañamente tranquilo a pesar del miedo. ¿Qué quieren de mí?, logré preguntar, sorprendiéndome de que mi voz saliera relativamente estable. Queremos que entiendas que este lugar necesita ser protegido no solo de los vivos, sino también cuidado por los que ya partimos. Tú has demostrado respeto hacia nosotros, y eso nos da paz. Entonces las luces de la iglesia se encendieron nuevamente, tan repentinamente como se habían apagado. Estaba completamente solo en el altar mayor, pero ya no me sentía asustado. Por primera vez desde que había comenzado a trabajar ahí, me sentí como si formara parte de algo más grande, como si fuera un eslabón en una cadena de cuidadores que se extendía a través del tiempo. El resto de esa noche transcurrió en completa calma. Durante los días siguientes, mis experiencias en la iglesia cambiaron completamente. Las presencias seguían ahí, pero ahora se manifestaban de manera más sutil y menos aterradora. A veces encontraba flores frescas en el altar, que no habían estado ahí durante mi ronda anterior. Otras veces los libros de himnos aparecían abiertos en canciones particularmente hermosas. En una ocasión, durante una noche especialmente fría de abril, llegué a la oficina y encontré que alguien había encendido la cafetera y había dejado una taza humeante esperándome. Empecé a sentir que realmente formaba parte de una comunidad que incluía tanto a los vivos como a aquellos que habían decidido quedarse para continuar cuidando su lugar sagrado. El padre Rodríguez notó el cambio en mi actitud. «Te ves más tranquilo últimamente», me comentó una tarde. «¿Todo bien con el trabajo nocturno?» «Sí, padre. Creo que finalmente me estoy acostumbrando al lugar». Él sonrió con una expresión que me hizo pensar que sabía exactamente a qué me refería. «Los antiguos cuidadores de esta iglesia eran personas muy especiales», me dijo. «Me da gusto saber que has encontrado tu lugar entre ellos». Por primera vez en semanas dormí profundamente durante el día, sintiéndome en paz con mi trabajo y con las experiencias que había vivido. Pero justo cuando pensé que había encontrado un equilibrio perfecto, ocurrió algo que cambió todo completamente. Fue durante mi 6ª semana de trabajo, un viernes por la noche que comenzó como cualquier otro. Hice mi primera ronda sin problemas. Saludé mentalmente a mis compañeros invisibles y me instalé en la oficina para esperar hasta las 2 de la madrugada. Pero esa noche algo era diferente. El ambiente se sentía pesado, cargado de una tensión que no había experimentado desde mis primeras semanas de trabajo. Los susurros habituales habían sido reemplazados por un silencio absoluto que me ponía nervioso. Durante mi ronda de las 2 de la madrugada, mientras caminaba hacia el altar mayor, noté que una de las puertas laterales estaba ligeramente abierta. Estaba completamente seguro de que la había revisado y cerrado durante mi primera ronda. Me acerqué cuidadosamente a la puerta y la abrí completamente. Daba al pequeño jardín lateral de la iglesia, un espacio cerrado con bancas de piedra y algunas plantas que el padre Rodríguez cuidaba personalmente. Bajo la luz de la luna llena, pude ver que había alguien sentado en una de las bancas del fondo. Era una figura completamente inmóvil, vestida con ropas oscuras, con la cabeza agachada como si estuviera rezando o durmiendo. «Disculpe», le grité desde la puerta. «El jardín está cerrado durante la noche». La figura no se movió ni respondió. Salí al jardín y caminé hacia la banca, preparándome para pedirle a esa persona que se retirara. Pero conforme me acercaba, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La figura no respiraba, no se movía en absoluto, y emanaba un frío que podía sentir desde varios metros de distancia. Cuando estuve lo suficientemente cerca para verla claramente bajo la luz de la luna, me di cuenta de que no era una de las presencias benévolas que había aprendido a conocer. Esta presencia era diferente, más densa, más perturbadora, y cuando levantó la cabeza para mirarme, vi unos ojos completamente negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor.
Un frío intenso me recorrió todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Esta no era una de las presencias protectoras que había aprendido a conocer y respetar. Esta era algo completamente diferente, algo que no pertenecía a ese lugar sagrado. La figura se levantó lentamente de la banca, manteniendo esos ojos negros fijos en los míos. Era más alta de lo que había parecido cuando estaba sentada, y sus movimientos tenían algo antinatural, como si no estuviera completamente sólida. Retrocedí instintivamente hacia la puerta de la iglesia, pero la figura comenzó a caminar hacia mí con pasos lentos pero decididos. «Tú no deberías estar aquí», le dije, tratando de sonar firme aunque mi voz temblaba. La figura no respondió, pero su presencia emanaba una hostilidad que nunca había sentido con las otras presencias de la iglesia. Justo cuando pensé que tendría que correr, escuché la voz familiar del hombre mayor que me había hablado días antes. «Regresa a donde perteneces», dijo la voz con autoridad. «Este lugar está protegido». La temperatura del jardín cambió inmediatamente. El frío antinatural que emanaba de la figura oscura fue reemplazado por una calidez suave, como si varias personas se hubieran colocado a mi alrededor para protegerme. La figura de los ojos negros se detuvo. Giró la cabeza hacia diferentes direcciones como si estuviera evaluando algo que yo no podía ver, y finalmente retrocedió hacia las sombras del fondo del jardín. En cuestión de segundos había desaparecido completamente. Me quedé parado en el jardín durante varios minutos, recuperando el aliento y tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. «Gracias», murmuré hacia el aire dirigiéndome a mis protectores invisibles. Una brisa suave sopló a través del jardín, moviendo las hojas de las plantas como si fuera una respuesta a mi agradecimiento. Regresé al interior de la iglesia y cerré cuidadosamente la puerta lateral, asegurándome de que quedara bien cerrada. Durante el resto de esa noche, mis guardianes invisibles estuvieron más presentes que nunca. Podía sentir su vigilancia constante, como si se hubieran organizado para asegurarse de que nada más pudiera perturbar la paz del lugar. Los susurros eran más frecuentes y reconfortantes, y en varias ocasiones escuché lo que sonaban como oraciones de protección siendo rezadas en voz baja. Al día siguiente le conté al padre Rodríguez sobre lo ocurrido en el jardín, describiendo la figura extraña y la sensación de peligro que había experimentado. El padre escuchó mi relato con mucha atención, asintiendo ocasionalmente como si fuera algo que ya había escuchado antes. «Roberto», me dijo cuando terminé de hablar, «hay lugares sagrados que a veces atraen tanto a las presencias que buscan paz como a aquellas que buscan perturbar esa paz». «¿Esa cosa va a regresar?», le pregunté. «Es posible, pero no creo que tengas de qué preocuparte. Esta iglesia tiene protectores muy antiguos y muy poderosos. Has ganado su confianza, y ellos no van a permitir que nada te lastime mientras estés cumpliendo con tu deber». Sus palabras me tranquilizaron, pero también me hicieron entender que mi trabajo ahí implicaba más responsabilidades de las que había imaginado inicialmente. No solo era el vigilante nocturno de un edificio, era parte de un sistema de protección que había funcionado durante siglos. Las siguientes semanas confirmaron lo que el padre Rodríguez había dicho. La figura de ojos negros intentó regresar en 2 ocasiones más, pero cada vez fue rechazada rápidamente por mis protectores invisibles. Pude notar que estas confrontaciones fortalecían mi conexión con los guardianes de la iglesia. Empezaron a comunicarse conmigo de maneras más directas. Encontraba notas escritas con caligrafía antigua en la oficina. Flores frescas aparecían en lugares específicos para guiarme durante mis rondas, y a veces escuchaba claramente sus nombres cuando me dirigía a ellos. Aprendí que la mujer mayor que había visto en la oficina se llamaba Esperanza. Había sido una devota feligresa durante más de 50 años antes de su partida. El hombre de la voz autoritaria era don Aurelio, quien había sido el cuidador de la iglesia durante las primeras décadas del siglo XX. También había niños como la pequeña María, que había fallecido muy joven y había decidido quedarse para ayudar a cuidar el lugar donde había sido bautizada. Eran una familia espiritual que me había adoptado como parte de su misión eterna. Trabajé en la iglesia de San Miguel Arcángel durante 8 meses en total. Fueron 8 meses de experiencias que cambiaron completamente mi perspectiva sobre la vida, la muerte y la continuidad del espíritu humano. Aprendí que algunos lugares trascienden lo físico, que hay espacios donde el tiempo funciona de manera diferente,
y que el amor y la devoción pueden ser tan fuertes que persisten más allá de la existencia terrenal. La razón por la que finalmente dejé ese trabajo no tuvo nada que ver con miedo o incomodidad. Mi esposa Carmen quedó embarazada de nuestro segundo hijo, y necesitábamos que yo trabajara durante el día para poder cuidar mejor a nuestra familia. La noche antes de mi último turno, mis compañeros invisibles organizaron algo que nunca olvidaré. Cuando llegué a la iglesia, encontré que todas las velas estaban encendidas, llenando el espacio con una luz dorada y cálida. En el altar mayor había un ramo de flores blancas que no habían estado ahí durante la misa de la tarde. Conforme caminé por el pasillo central, escuché una melodía suave viniendo del órgano. Pero esta vez no me asustó. Era una canción de despedida, tocada con mucho cariño por alguien que sabía que era nuestra última noche juntos. Durante esa última ronda, cada uno de ellos se despidió de mí a su manera. Esperanza dejó una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe en mi escritorio. Don Aurelio me murmuró al oído: «Has sido un guardián ejemplar, hijo. Llévate nuestra bendición contigo». La pequeña María llenó la oficina con el aroma suave de las flores del jardín. Cuando amaneció y llegó la hora de irme, me detuve en la entrada principal de la iglesia para despedirme. «Gracias por permitirme ser parte de esta familia», dije en voz alta. «Siempre recordaré el tiempo que pasamos juntos». Una brisa suave sopló desde el interior de la iglesia, como un abrazo final de despedida. Ahora trabajo como supervisor de seguridad en una empresa de construcción, un empleo completamente normal, donde lo más extraño que puede pasar es que alguien se olvide de apagar las luces. Pero cada vez que paso por la iglesia de San Miguel Arcángel, me detengo un momento para saludar. A veces, durante las noches silenciosas cuando el viento sopla de cierta manera, todavía puedo escuchar los susurros familiares de mis antiguos compañeros, recordándome que algunos trabajos van más allá de lo que aparece en el contrato. Mi esposa Carmen sabe que esos 8 meses cambiaron algo en mí. Dice que ahora tengo una tranquilidad diferente, como si hubiera encontrado respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Y tiene razón. Aprendí que la muerte no es el final de todo, que el amor y la devoción pueden crear vínculos que trascienden el tiempo, y que hay fuerzas en este mundo que trabajan constantemente para proteger lo sagrado. También aprendí que no todos los trabajos nocturnos son iguales. Algunos te pagan solo por estar despierto y vigilar, otros te invitan a ser parte de algo mucho más grande y eterno. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Soy vigilante nocturno desde hace 11 años. Y esta ha sido mi historia sobre el trabajo más extraordinario que he tenido en mi vida. Una historia que todavía me pone la piel chinita cuando la recuerdo, pero que también me llena de una paz profunda, sabiendo que fui elegido para ser el guardián temporal de un lugar donde el cielo y la tierra se tocan cada noche. Y aunque ya no trabajo ahí, sé que si alguna vez necesitaran mi ayuda nuevamente, solo tendrían que llamarme, porque una vez que formas parte de esa familia espiritual, el vínculo nunca se rompe completamente. Muchas veces pensamos que los hospitales son lugares seguros, donde la gente se cura y donde los profesionales de la salud trabajan día y noche para salvarnos. Pero hay cosas que pasan en esos pasillos largos y fríos que nunca llegan a los periódicos. Historias que los doctores prefieren olvidar y que las enfermeras susurran en voz baja durante los cambios de turno. Lo que voy a contarles no es una invención de mi mente, es algo que viví en carne propia hace 5 años, cuando trabajaba como técnico en mantenimiento en el Hospital General de Guadalajara. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 42 años y soy originario de Tlaquepaque, Jalisco. Todo comenzó cuando me asignaron el turno de noche en el 7º piso, el área de cuidados intensivos. Era un trabajo que nadie quería tomar porque decían que cosas extrañas pasaban ahí después de las 11 de la noche. Yo no creía en esas historias. Necesitaba el trabajo y el pago extra del turno nocturno me venía muy bien para mantener a mi familia. La primera semana fue normal. Llegaba a las 10 de la noche, revisaba los equipos, cambiaba los focos que se habían fundido y me aseguraba de que todo funcionara correctamente. El piso era muy silencioso. Solo se escuchaba el pitido constante de las máquinas que mantenían vivos a los pacientes más graves.
Las enfermeras del turno nocturno eran 3 mujeres muy profesionales. La jefa era María Elena Vázquez, una señora de unos 50 años con el cabello siempre perfectamente peinado hacia atrás. Tenía una mirada muy penetrante y casi nunca sonreía. Las otras 2 eran más jóvenes, Carmen Rodríguez y Luz Patricia Mendoza. Carmen era muy callada y siempre parecía nerviosa, como si estuviera esperando que algo malo fuera a pasar. Luz Patricia era la más amigable de las 3, pero tenía una costumbre muy rara de hablar sola mientras trabajaba. Durante mis primeros días ahí, noté que las 3 enfermeras tenían rutinas muy específicas. Siempre revisaban a los pacientes en el mismo orden, siempre caminaban por los pasillos de la misma manera, y siempre se reunían en la estación de enfermería exactamente a las 2 de la madrugada para tomar café. Al principio pensé que era solo disciplina profesional, pero después me di cuenta de que había algo más, algo que no podía explicar con palabras simples. La segunda semana fue cuando empecé a notar las primeras señales de que algo no estaba bien. Era un martes por la noche, alrededor de la 1 de la madrugada, cuando escuché pasos en el pasillo principal. Eran pasos lentos, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo. Salí del cuarto de mantenimiento para ver quién era, pero el pasillo estaba completamente vacío. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, pero entonces escuché una voz muy suave que susurraba algo que no pude entender. La voz venía del fondo del pasillo, donde estaban las habitaciones de los pacientes más graves. Caminé hacia allá con mi linterna en la mano, pero no encontré a nadie. Cuando regresé a mi trabajo, vi a María Elena parada junto a la estación de enfermería. Me miraba de una manera muy extraña, como si supiera exactamente lo que había escuchado. No me dijo nada. Solo siguió mirándome hasta que me metí otra vez al cuarto de mantenimiento. Esa misma noche, alrededor de las 3 de la madrugada, uno de los pacientes de la habitación 712 empezó a gritar. Era un señor mayor que había llegado la semana anterior después de un accidente muy grave. Los gritos eran desesperados, como si estuviera pidiendo ayuda. Las 3 enfermeras corrieron hacia su habitación, pero cuando llegué para ver si necesitaban algo, ya todo estaba en silencio otra vez. María Elena salió de la habitación y me dijo que el paciente había tenido una pesadilla. Pero cuando traté de asomarme para ver cómo estaba, Carmen me bloqueó la entrada y me dijo que era mejor que siguiera con mi trabajo. Había algo en sus ojos que me hizo sentir muy incómodo. El resto de la noche pasó sin más problemas, pero no pude quitarme de la cabeza la expresión de terror que había visto en la cara de Carmen. Era como si hubiera visto algo que la había asustado mucho, pero al mismo tiempo había una sonrisa muy pequeña en sus labios que me perturbó. Los días siguientes fueron similares. Siempre pasaba algo raro durante las primeras horas de la madrugada. A veces escuchaba voces susurrando en habitaciones que se suponía estaban vacías. Otras veces veía sombras moviéndose por los pasillos cuando no debería haber nadie ahí. Y siempre, las 3 enfermeras parecían saber exactamente lo que estaba pasando. La situación se volvió más inquietante cuando empecé a notar que los pacientes más graves tenían comportamientos muy extraños durante la noche. Algunos gritaban pidiendo que alguien los ayudara, otros susurraban nombres que no reconocía, y otros simplemente se quedaban muy quietos mirando hacia el techo con los ojos muy abiertos. Una noche me atreví a preguntarle a Luz Patricia sobre los comportamientos raros de los pacientes. Ella me miró de una manera muy seria, y me dijo que los enfermos graves a veces ven cosas que las personas sanas no pueden ver. Cuando le pregunté qué tipo de cosas, solo me respondió que era mejor no saber. Pero yo necesitaba saber. Algo dentro de mí me decía que lo que estaba pasando en ese piso no era normal, y que las 3 enfermeras tenían algo que ver con todo esto. La tercera semana fue cuando las cosas se pusieron realmente feas. Era un viernes por la noche, y había llovido mucho durante todo el día. El hospital se sentía más frío de lo normal, y había una sensación muy pesada en el aire, como si algo malo fuera a pasar. Esa noche había menos pacientes que de costumbre en el 7º piso. Solo 5 habitaciones estaban ocupadas, y 3 de esos pacientes estaban en estado muy grave. Era perfecto para las enfermeras, porque podían concentrarse mejor en sus tareas, o eso pensé yo en ese momento.
Alrededor de las 11:30 de la noche, mientras estaba reparando una lámpara en el pasillo norte, escuché a María Elena hablando por teléfono en la estación de enfermería. Su voz sonaba diferente, más suave de lo normal, casi como si estuviera cantando. No pude entender todo lo que decía, pero escuché claramente las palabras «está listo» y «esta noche». Cuando terminé de arreglar la lámpara, vi que las 3 enfermeras estaban reunidas cerca de la habitación 708. Hablaban en voz muy baja, y sus cabezas estaban muy juntas, como si estuvieran planeando algo secreto. Cuando me vieron acercarme, inmediatamente se separaron y actuaron como si no hubiera pasado nada. Carmen me sonrió de una manera muy rara, y me preguntó si todo estaba funcionando bien con las luces. Le dije que sí, pero noté que sus manos temblaban un poco cuando me hablaba. Luz Patricia solo me miró, y siguió caminando hacia otra habitación, pero pude ver que tenía algo brillante en la mano derecha, algo pequeño que escondió rápidamente en el bolsillo de su uniforme. La habitación 708 era donde estaba internado un joven de unos 25 años llamado Daniel. Había llegado al hospital 3 días antes después de un accidente de motocicleta muy serio. Estaba inconsciente la mayor parte del tiempo, conectado a varias máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Las pocas veces que estaba despierto, parecía muy confundido y asustado. Esa noche, Daniel estaba más inquieto que de costumbre. Cada vez que pasaba por su habitación, lo escuchaba murmurar cosas que no tenían sentido. A veces parecía que estaba hablando con alguien que no estaba ahí, y otras veces gritaba nombres de personas que nadie conocía. Alrededor de la 1 de la madrugada, decidí tomarme un descanso y me senté en una silla que estaba al final del pasillo. Desde ahí podía ver casi todo el 7º piso sin que las enfermeras me notaran. Lo que vi esa noche me cambió para siempre. Las 3 enfermeras se reunieron otra vez cerca de la habitación 708. Esta vez pude ver que cada una tenía algo en las manos. María Elena tenía una bolsa pequeña llena de algo que parecía hierba seca. Carmen tenía una vela blanca muy delgada, y Luz Patricia tenía lo que parecía ser un frasco pequeño con líquido oscuro adentro. Entraron juntas a la habitación de Daniel, y cerraron la puerta completamente. Esto era muy raro, porque las puertas de los pacientes graves siempre se mantenían un poco abiertas para poder escuchar si necesitaban ayuda. Esperé unos minutos y luego me acerqué muy despacio a la habitación. La ventana pequeña de la puerta estaba cubierta por las cortinas, pero pude ver una luz muy tenue que se movía adentro, como si fuera la luz de una vela. También escuché voces muy bajas, como si las 3 enfermeras estuvieran rezando o cantando algo. De repente Daniel empezó a gritar, pero no eran gritos normales de dolor o miedo. Eran gritos que venían desde muy adentro, como si algo lo estuviera lastimando en lugares que no se pueden tocar. Los gritos duraron unos 5 minutos, y luego todo quedó en silencio completo. Me alejé rápidamente de la puerta y regresé a mi lugar al final del pasillo. Unos minutos después, las 3 enfermeras salieron de la habitación. Se veían diferentes, como si hubieran hecho un ejercicio muy pesado. Sus caras estaban un poco rojas, y todas tenían una expresión de satisfacción que me puso la piel de gallina. María Elena fue la primera en irse. Caminó hacia la estación de enfermería con una sonrisa muy pequeña pero muy perturbadora. Carmen y Luz Patricia se quedaron paradas afuera de la habitación 708 por unos minutos más, susurrando cosas que no pude escuchar. Cuando finalmente se fueron, esperé hasta estar seguro de que no podían verme, y me acerqué otra vez a la habitación de Daniel. Esta vez la puerta estaba un poco abierta, y pude ver adentro. Daniel estaba acostado en su cama, pero algo había cambiado en él. Tenía los ojos abiertos, pero no se movían. Miraba directamente hacia el techo sin parpadear. Su cara estaba muy pálida, más pálida de lo que había estado antes. Y había un olor muy raro en la habitación, como a flores muy viejas mezcladas con algo dulce que me daba ganas de vomitar. Me quedé ahí parado por unos minutos, tratando de entender lo que había visto. Las máquinas que monitoreaban a Daniel seguían funcionando normalmente, pero había algo en su mirada que me decía que ya no era la misma persona que había sido esa mañana. El resto de la noche pasó muy lento. Las enfermeras siguieron con su rutina normal,
revisando a los otros pacientes y llenando reportes. Pero cada vez que una de ellas pasaba cerca de mí, sentía como si supiera exactamente lo que había visto, y como si estuviera esperando a ver qué iba a hacer al respecto. Cuando llegó la mañana y mi turno terminó, Daniel seguía con los ojos abiertos mirando al techo. Las enfermeras del turno de día lo revisaron y dijeron que todo estaba normal. Pero yo sabía que algo había cambiado para siempre en esa habitación. Los siguientes días fueron una tortura para mí. No podía dormir bien durante el día porque cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Daniel con esa mirada vacía. Tampoco podía comer mucho porque el olor dulce y enfermizo que había sentido en su habitación parecía seguirme a todas partes. Mi esposa Elena notó que algo me pasaba. Me preguntaba por qué estaba tan nervioso y por qué me despertaba gritando en las noches. Yo quería contarle todo, pero sabía que no me iba a creer. Incluso yo mismo dudaba de lo que había visto. Tal vez había sido mi imaginación, tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero cuando regresé al hospital el lunes siguiente, supe que todo había sido muy real. Daniel ya no estaba en la habitación 708. Cuando le pregunté a una de las enfermeras del turno de día qué había pasado con él, me dijo que se lo habían llevado a otro piso porque su condición había mejorado mucho. Pero la manera en que me lo dijo, evitando mirarme a los ojos, me hizo saber que me estaba mintiendo. Esa noche las 3 enfermeras del turno nocturno actuaron como si nada hubiera pasado. María Elena me saludó con su sonrisa fría de siempre. Carmen siguió comportándose de manera nerviosa. Pero ahora había algo diferente en ella, como si estuviera más tranquila por dentro. Y Luz Patricia parecía más contenta. Tarareaba canciones mientras trabajaba, y ya no hablaba sola como antes. Alrededor de las 10:30 de la noche, llegó una ambulancia con un nuevo paciente. Era una señora mayor llamada Esperanza, que había sufrido un derrame cerebral muy severo. La pusieron en la habitación 708, la misma donde había estado Daniel. Cuando vi esto sentí como si me hubieran echado agua helada por toda la espalda. Esperanza estaba inconsciente la mayor parte del tiempo, igual que había estado Daniel al principio. Las máquinas pitaban constantemente monitoreando su corazón y su respiración. Su familia venía a visitarla durante el día, pero por las noches se quedaba completamente sola con las enfermeras. Durante los primeros 3 días todo parecía normal. Esperanza tenía buenos días y malos días, como cualquier paciente en su condición, pero el jueves por la noche, empecé a notar que las 3 enfermeras se comportaban igual que lo habían hecho con Daniel. Primero fueron las miradas. Cada vez que pasaban cerca de la habitación 708, se miraban entre ellas de una manera muy significativa. Luego empezaron las reuniones secretas en los pasillos vacíos, donde hablaban en voz muy baja y se separaban rápidamente cuando yo aparecía. El viernes por la noche, supe que iba a pasar otra vez. Había la misma sensación pesada en el aire, el mismo frío extraño que se metía hasta los huesos. Esperanza había estado más inquieta durante todo el día, murmurando cosas en sueños y moviendo las manos como si estuviera tratando de alejar algo de ella. Esta vez decidí que no iba a quedarme sentado viendo desde lejos. Necesitaba saber exactamente qué era lo que las enfermeras le hacían a los pacientes. Así que alrededor de las 11 de la noche, me escondí en un armario de limpieza que estaba muy cerca de la habitación 708. Desde ahí podía ver todo lo que pasaba sin que me descubrieran. A la 1:30 de la madrugada, las 3 enfermeras se acercaron a la habitación de Esperanza. Igual que la vez anterior, cada una tenía algo en las manos. María Elena llevaba la bolsa con hierbas secas, Carmen tenía varias velas blancas, y Luz Patricia cargaba 2 frascos pequeños con líquidos de diferentes colores. Entraron a la habitación y cerraron la puerta completamente. Pude ver por la ventana pequeña que encendieron las velas y las pusieron alrededor de la cama de Esperanza. Las hierbas las quemaron en un recipiente metálico que habían traído, y el humo que salía era muy espeso y tenía un olor que me recordó a flores muertas. Las 3 enfermeras se pusieron alrededor de la cama de Esperanza y empezaron a susurrar palabras que no pude entender. No sonaba como español, ni como inglés, ni como ningún idioma que hubiera escuchado antes.
Las palabras tenían un ritmo muy particular, como si fueran parte de una canción muy antigua. Mientras susurraban, Luz Patricia abrió uno de los frascos y vertió un poco del líquido en la boca de Esperanza. Era un líquido muy oscuro, casi negro, y cuando tocó los labios de la señora, ella empezó a moverse de manera muy extraña. Sus ojos se abrieron, pero no parecían estar viendo nada de este mundo. Entonces María Elena abrió su bolsa de hierbas y sacó algo que me heló la sangre. Era un objeto pequeño y brillante, como una aguja muy larga, pero no era de metal normal. Parecía estar hecho de algo que brillaba con luz propia, algo que no debería existir en un hospital. Carmen tomó las manos de Esperanza y las puso sobre su pecho, mientras María Elena acercaba la aguja brillante hacia el cuello de la señora. En ese momento, Esperanza empezó a hacer un sonido que nunca voy a poder olvidar. No era un grito, ni un gemido, ni nada que una persona normal pudiera hacer. Era como si algo muy profundo dentro de ella estuviera siendo arrancado de raíz. El sonido duró varios minutos, y durante todo ese tiempo las 3 enfermeras siguieron susurrando sus palabras extrañas. Las velas se movían sin que hubiera viento, y el humo de las hierbas formaba figuras en el aire que parecían tener vida propia. Cuando finalmente el sonido se detuvo, Esperanza se quedó completamente inmóvil. Sus ojos seguían abiertos, pero al igual que había pasado con Daniel, ya no había nada detrás de ellos. Era como si hubieran vaciado todo lo que la hacía ser quien era. Las enfermeras recogieron sus cosas rápidamente y apagaron las velas. Antes de salir de la habitación, María Elena se acercó a Esperanza y le susurró algo al oído. No pude escuchar qué le dijo, pero vi que la sonrisa que tenía en la cara era la cosa más terrorífica que había visto en toda mi vida. Cuando salieron de la habitación, me quedé escondido en el armario por mucho tiempo. Tenía tanto miedo que no podía mover las piernas. Sabía que había visto algo que no debería haber visto. Algo que estas mujeres habían estado haciendo por mucho tiempo, sin que nadie se diera cuenta. Finalmente logré salir del armario y me acerqué a la habitación de Esperanza. Estaba acostada igual que Daniel había estado, con los ojos abiertos mirando al techo. Pero había algo más. En el cuello, exactamente donde María Elena había puesto la aguja brillante, había una marca muy pequeña. Era como una quemadura, pero de una forma muy rara, como si fuera un símbolo de algo muy antiguo. Al día siguiente decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viendo cómo estas mujeres le hacían cosas horribles a los pacientes más indefensos del hospital. Pero cuando traté de hablar con el doctor encargado del 7º piso, el doctor Ramírez, me di cuenta de que nadie me iba a creer. Le conté todo lo que había visto, tratando de sonar lo más calmado posible. Le hablé de las reuniones secretas, de los objetos extraños, de los rituales nocturnos. Pero mientras más hablaba, más se notaba en su cara que pensaba que yo estaba loco. Al final me dijo que probablemente el estrés del trabajo nocturno me estaba afectando, y que tal vez sería mejor que tomara unas vacaciones. Esa noche, cuando llegué a trabajar, noté inmediatamente que algo había cambiado. Las 3 enfermeras me miraban de una manera diferente. Ya no trataban de esconder lo que hacían cuando yo estaba cerca. Era como si supieran que yo sabía todo, y como si ya no les importara. María Elena se acercó a mí alrededor de las 11 de la noche. Me habló con una voz muy suave, casi maternal, pero había algo en sus ojos que me daba mucho miedo. Roberto, me dijo, hemos notado que has estado muy interesado en nuestro trabajo, que has estado observando nuestras rutinas nocturnas con mucha atención. Traté de actuar normal, de decirle que solo estaba haciendo mi trabajo, pero ella me interrumpió con una sonrisa que me heló la sangre. No te preocupes, continuó. Entendemos tu curiosidad. De hecho, creemos que podría ser muy útil para nosotras. Hay tanto trabajo que hacer, tantos pacientes que necesitan nuestra ayuda especial. En ese momento entendí que no había escape. Estas mujeres llevaban años, tal vez décadas, haciendo lo que yo había visto. Y nadie en el hospital sabía la verdad, o si la sabían, preferían ignorarla. Los pacientes que mejoraban y eran trasladados a otros pisos nunca regresaban. Los familiares recibían noticias de que sus seres queridos habían mejorado,
o que habían fallecido tranquilamente durante la noche, y nunca cuestionaban nada más. Esa misma noche trajeron a un nuevo paciente. Era un hombre joven de unos 30 años que había tenido un accidente muy grave en una obra de construcción. Estaba inconsciente y no tenía familia que viniera a visitarlo. Era perfecto para lo que las enfermeras necesitaban. Lo pusieron en la habitación 710, y supe inmediatamente que en pocos días sería el siguiente. Traté de advertir a alguna de las enfermeras del turno de día, pero cuando les hablé sobre comportamientos extraños en el turno nocturno, solo me dijeron que las enfermeras de noche eran muy profesionales y que había que respetarlas. Los días siguientes fueron una pesadilla. Sabía lo que iba a pasar, pero no podía hacer nada para evitarlo. Cada noche veía cómo las 3 enfermeras se preparaban para su siguiente víctima. Organizaban sus objetos extraños, sus hierbas, sus líquidos misteriosos. Y cada noche me miraban con esa sonrisa que me decía que pronto iba a ser mi turno también. El miércoles por la noche finalmente pasó. Las 3 enfermeras realizaron su ritual con el hombre de la construcción. Esta vez no me escondí. Me quedé parado en el pasillo, viendo todo a través de la ventana de la habitación. Ellas sabían que estaba ahí, pero ya no les importaba. De hecho, parecían querer que yo viera todo. Cuando terminaron, María Elena salió de la habitación y se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Ya es hora, Roberto. Has visto demasiado para seguir siendo solo un observador. Esta noche vas a ayudarnos con nuestro trabajo. Traté de correr, pero Carmen y Luz Patricia ya estaban bloqueando las salidas del piso. No había manera de escapar. Me llevaron a una habitación vacía y me sentaron en una silla. María Elena puso frente a mí todos los objetos que había visto usar en sus rituales. Esto es mucho más grande de lo que puedes imaginar, me explicó. Llevamos haciendo este trabajo desde hace más de 20 años. Hay muchas personas como nosotras en hospitales de todo el país. Es algo necesario, algo que alguien tiene que hacer. Me contó que lo que ellas hacían no era dañar a los pacientes, sino liberarlos. Que las personas que estaban muy enfermas, muy cerca de la muerte, tenían algo dentro de ellas que necesitaba ser extraído antes de que murieran. Algo valioso que no debía perderse. Tu trabajo va a ser ayudarnos a identificar a los candidatos correctos, me dijo. Vas a seguir con tu turno normal, pero ahora también vas a ser nuestros ojos durante el día. Vas a observar a los pacientes nuevos, vas a escuchar las conversaciones de los doctores, y nos vas a reportar todo. No tuve otra opción. Sabía que si me negaba, ellas encontrarían la manera de hacerme desaparecer, igual que habían hecho con Daniel, con Esperanza, y con todos los otros pacientes que habían pasado por sus manos. Eso fue hace 5 años. Desde entonces he sido parte de su operación. He visto a decenas de pacientes pasar por el 7º piso, y he ayudado a identificar a aquellos que las enfermeras consideran adecuados para sus rituales. Cada noche veo cómo realizan sus ceremonias extrañas. Cada noche veo cómo extraen algo de las personas más vulnerables del hospital. Y cada noche me pregunto si algún día seré yo el que esté acostado en esa cama, con los ojos abiertos mirando al techo, mientras ellas susurran sus palabras antiguas a mi alrededor. He tratado de renunciar varias veces, pero siempre encuentran la manera de hacerme regresar. Amenazas sutiles sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre cosas que podrían pasarle a la gente que quiero. Saben dónde vivo, conocen a mi esposa, saben dónde estudian mis hijos. Lo peor de todo es que he empezado a entender lo que hacen. He empezado a ver las señales en los pacientes que ellas buscan. Y lo más terrorífico es que a veces, cuando veo a alguien que sé que va a ser el siguiente, una parte muy pequeña de mí se emociona. María Elena tenía razón cuando dijo que esto era más grande de lo que podía imaginar. He conocido a enfermeras de otros hospitales que hacen lo mismo. He visto doctores que saben perfectamente lo que pasa, pero prefieren no ver nada. He descubierto que hay toda una red de personas en el sistema de salud que está involucrada en esto, y ahora estoy contando esta historia porque sé que mi tiempo se está acabando. Ayer por la noche, María Elena me miró de una manera diferente.
Carmen ha estado tomando notas sobre mis horarios y mis rutinas. Y Luz Patricia ha empezado a susurrar mi nombre cuando cree que no la estoy escuchando. Sé que pronto voy a ser yo el que esté en esa habitación. Sé que van a usar conmigo la aguja brillante, las hierbas quemadas, y todos los objetos extraños que he visto usar tantas veces. Y sé que cuando eso pase, ya no voy a ser Roberto Hernández Morales de Tlaquepaque, Jalisco. Voy a ser otra persona más con los ojos abiertos mirando al techo, mientras ellas buscan a su próxima víctima. Si están leyendo esto, significa que probablemente ya es demasiado tarde para mí. Pero tal vez no sea demasiado tarde para ustedes. Si alguna vez están internados en un hospital durante la noche, si alguna vez ven enfermeras que actúan de manera extraña, si alguna vez sienten que algo no está bien en los pasillos oscuros donde los enfermos más graves luchan por sus vidas, recuerden mi historia. Y si alguna vez se despiertan en medio de la noche en una cama de hospital y ven 3 figuras paradas alrededor de ustedes susurrando palabras que no pueden entender, cierren los ojos y fingían que están dormidos. Porque una vez que las vean hacer su trabajo, una vez que sepan lo que realmente pasa en los turnos nocturnos de los hospitales, ya nunca van a poder escapar, y van a pasar el resto de sus vidas, sin importar cuánto tiempo sea eso, esperando su turno.